En el Cusco, Bingham contó con la ayuda de Albert Giesecke, rector de la Universidad del Cusco. Esta es la Universidad San Antonio Abad, aquí en el Cusco, y fue fundada a fines del siglo XVII. Y hemos venido hasta aquí para hablar de un personaje muy importante para esta universidad y para todo el Cusco, Albert Giesecke. Él llegó a esta universidad, al Perú, al Cusco, en un momento de crisis, en un momento crítico. Se había dado la primera huelga universitaria y se había decretado el cierre de esta universidad. Era 1909 y él, con solo 26 años, tomó el rectorado de la universidad e hizo una extraordinaria labor tanto en lo académico como en lo administrativo. Creó vínculos muy estrechos con los alumnos y esa fue una de las claves de su éxito. Dice que también fue 3 veces alcalde del Cusco. Durante su gestión tuvo una labor muy importante. Inició la fiesta del Inti Raymi, construyó la primera pista de aterrizaje de esta ciudad y además tuvo un papel fundamental en el descubrimiento científico de Machu Picchu. Él también era norteamericano como Hiram Bingham y le sirvió de intermediario a este cuando Bingham estuvo en el Cusco. Le presentó gente, incluso le dio alojamiento. En el Cusco lo reciben varios personajes importantes en el desarrollo de su exploración peruanista. Entre ellos, el más conocido es Alberto Giesecke, que es el que lo presenta al presidente de la República, Augusto Bernardino Leguía, en su primer gobierno. Augusto Bernardino Leguía dispone que Carlos Alberto Romero le dé toda la información posible. Resulta que Giesecke también sabía de la existencia de Machu Picchu. Él había tratado de ir ahí unos meses antes de que llegara Bingham al Cusco, pero no pudo llegar porque justo era época de lluvias. Bueno, la persona que lo guió hasta ahí quedó en acompañarlo en época seca. Lo que pasó después fue que Bingham llega al Cusco y Giesecke le da el dato de cómo llegar a Machu Picchu. Es decir, si Giesecke de repente hubiera sido un poco más egoísta, él hubiera sido el descubridor de Machu Picchu para el mundo. El propio Giesecke, apenas un año antes de arribar Bingham, se había dirigido a Machu Picchu en compañía de Braulio Polo y Laborda, uno de los propietarios de la hacienda Echarati. Recorrió el valle del Urubamba hasta Mandorbamba, al pie del cerro Machu Picchu. Ahí tomaron contacto con Melchor Arteaga, personaje clave a quien posteriormente buscó Bingham para que lo condujera hasta las ruinas. La incursión se frustró debido a las intensas lluvias. Más o menos a los 4 meses de esto llegó Bingham al Cusco. Entonces, entre gringo y gringo, Giesecke con Bingham se juntaron, pues naturalmente, ¿no? Y conversaron del asunto inmediatamente. Giesecke le contó a Bingham que habían ido a Mandorbamba, al puente San Miguel, que había un hombre que podía llevarlo a las ruinas por un sol de plata. Cuando Bingham y su equipo partieron hacia el Urubamba en 1911, tuvieron una ventaja respecto a los viajeros anteriores. Existía una trocha para mulas que habían dinamitado en el Valle del Cañón para facilitar el transporte del caucho proveniente desde la selva. Además, Bingham y su equipo llevaban consigo el gran mapa de Antonio Raimondi. Es probable también que supieran que el viajero Charles Wiener había oído que existían ruinas en Huayna Picchu y Machu Picchu. Los académicos que Bingham consultó de seguro sabrían de esa referencia. En conclusión, Bingham había oído no solo rumores, sino también certezas acerca de potenciales ruinas en Machu Picchu, más de las que quería admitir. Hiram Bingham viene al Perú habiendo leído a Squire y al propio Wiener, que es un noble francés y que no había subido a Machu Picchu por cuestiones de tiempo, por cuestión de escasez de recursos económicos. Pero hay que tener en cuenta que ya era una pauta norteamericana seguir los pasos de los viajeros franceses que los habían precedido, que tenían otra manera de hacer las cosas y menos recursos que ellos, ¿no?
En julio, con la ayuda de un comerciante italiano, organizaron una recua de mulas y dejaron el Cusco rumbo al Valle del Urubamba. Entonces Vingan le dijo, formidable, voy a comprar las mulas. Compró las 7 o 8 mulas y con su cargamento se metió a Mandorpampa, que era un día y medio, casi 2 días de viaje del Cusco. El primer día de descenso por el valle los llevó al romántico Ollantaytambo, como le llama el mismo Bingham, quien hace una detallada descripción de este lugar. Se dice que aquí alquiló un lugar que funcionaría como su centro de operaciones. Ya en esa época se podía llegar hasta Ollantaytambo desde el Cusco por tren o automóvil. Bingham pudo llegar en tren. Hiram Bingham la tuvo difícil para llegar a Machu Picchu. En esa época no había acceso como ahora. Había que acampar cerca del lugar, todo un despliegue, todo un dispositivo. Él se quedó en Ollantaytambo y ahí alquiló un lugar que fue su centro de operaciones. Bueno, 100 años después de eso, uno puede ir cómodamente a Machu Picchu en uno de los trenes de la empresa Perú Rail. Este en el que estamos viajando se llama el Expedition. Es muy cómodo, tiene ventanas panorámicas para ver el hermoso paisaje y además unos señores muy amables que te dan gaseosita y snacks. Bingham viene de Arequipa, Juliaca, Sicuani y Cusco, ¿no? La sociedad de entonces conocía perfectamente Machu Picchu, Huayna Picchu, entonces obviamente no fue nada difícil llegar al sitio. Había un camino para el tránsito de caballos y mulas, utilizó eso, ¿no? y se alojó en Ollantaytambo y desde ahí, centro de operaciones, llegó a Machu Picchu con facilidad, ¿no? Sobre la ruta, Bingham cuenta: era duro. Faldeábamos la base de escarpados peñascos. El río Urubamba formaba corrientes muy peligrosas de pasarlas y precipicios de alto riesgo. En julio de 1911 comenzó la búsqueda. Entraron en una pequeña planicie abierta llamada Mandorpampa. Ahí hicieron su campamento cerca de la choza de un arrendatario de la zona que se llamaba Melchor Arteaga. Y este le contó a Bingham que había muy buenas ruinas en la zona. El 24 de julio salieron a las 10 de la mañana. Arteaga le dijo a Bingham que las mejores ruinas estaban en la parte de arriba y hacia ahí se dirigieron. Hacia eso del mediodía, totalmente agotados, se encontraron con unos indios que sembraban en las terrazas, que les invitaron unas calabazas goteantes llenas de agua. Los jefes de estos indios eran 2 hacendados que tenían muchos años viviendo en la zona. Se apellidaban Richarte y Álvarez. Un muchachito de 10 años que vivía con estos indios sirvió de guía a Bingham. Finalmente llegaron hasta este sitio, hasta estas ruinas. Al comienzo él no le dio mucha importancia, pasó solamente el mediodía ahí y luego se fue. Fue solamente a su regreso a Estados Unidos que se dio cuenta de la gran importancia de su hallazgo. Un niño acompaña a Bingham en las fotos del primer día y Bingham, que era buen fotógrafo, emplea el niño para que todos los lugares estén dándole escala humana a la fotografía, ¿no? Bingham no fue el primero en llegar, pero fue el descubridor científico y pionero de las investigaciones relativas a Machu Picchu. En sus diarios, cuenta que pasaba sus tardes en las ruinas anotando los detalles y dimensiones de algunas de las construcciones. Luego bajaba y se juntaba con sus compañeros, a los cuales aparentemente decía poco acerca de su descubrimiento. Al día siguiente, todos continuaron por el valle como si nada hubiera sucedido, pero en esta etapa, Bingham no se dio ni cuenta de la extensión del sitio ni el uso que podría darle a tamaño descubrimiento. Bingham estaba más emocionado por unos huesos encontrados antes cerca del Cusco. Esperaba que fueran una prueba trascendental del hombre antiguo. Este fue el descubrimiento que creía lo haría famoso. Luego, los huesos resultaron ser relativamente recientes. Por eso, acerca de Machu Picchu no mencionó mucho a sus compañeros y ni siquiera lo visitó de nuevo. Solo pasó unas horas ahí, menos que cualquier turista moderno.
Coordinó para que otros miembros del equipo realicen la limpieza del lugar en las semanas posteriores, mientras que él regresó solamente un año más tarde, en otra expedición. Cuando pudo escribirle a su esposa Alfreda, le dijo: «Mi nueva ciudad inca, Machu Picchu, es mucho más maravillosa e interesante que Choquequirao. La piedra es igual de fina como cualquier piedra del Cusco. Es desconocida y hará una gran historia». Tenía toda la razón. Claro que sí, el tiempo lo confirmaría.